sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros». Y añadió: «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. La memoria que hoy celebramos, la de San Antonio Abad, que fue el iniciador de una corriente denominada monacato, la memoria que hoy celebramos nos recuerda, en primer lugar, cómo la Iglesia no está dirigida por los hombres, aunque a veces parezca que sí, sino que está dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es aquella que, tocando el corazón de los hombres, mueve a las personas para de esa manera responder ante las necesidades de la Iglesia de cada momento. Ante los problemas que sufre el mundo, la Iglesia reacciona, movida por el Espíritu Santo, para intentar solucionar esos problemas, aportando la luz de la verdad que se desprende del amor de Dios. La vida de San Antonio nos enseña cómo él, cuando perdió, siendo joven, a sus padres, escucha, entrando en una iglesia, esas palabras de Cristo: «Aquel que quiera seguirme tiene que vender todo lo que tiene para después ser discípulo mío». Y él, que había escuchado esas palabras, siente que el Señor le llama a seguirle y a entregarse plenamente. Vende todo lo que tiene. Tenía una hermana pequeña que deja en manos de unas vírgenes para que la cuiden y de esa manera reciba una buena educación. Él vende todo lo que tiene, lo da a los pobres y se marcha a entregarse a la oración en una cueva en el desierto. Es el padre del monacato oriental y por lo tanto inicia una corriente que es la corriente de la vida consagrada, como aquellos que se marchan, se fugan del mundo, la fuga mundi, para ser testimonio de que el amor a Dios y la respuesta a Él tiene que estar por encima de todo. Para comprender por qué el Espíritu Santo hace que en Él exista ese deseo de entrega, hay que comprender también la historia del momento. Y en ese momento nos encontramos en la situación en la que la Iglesia empieza a ser permitida. Hasta ese momento, la Iglesia en muchos momentos era perseguida. Persecuciones como la de Vespasiano, Trajano y tantos otros que hicieron que los cristianos murieran por ser fieles a su fe. En el año 313, tanto el emperador Constantino como el emperador Licinio dictan el edicto de la tolerancia. El cristianismo dejará de ser perseguido, pasa a ser tolerado. Y en ese contexto muchos se hacen cristianos sin dejar de ser paganos. Como el emperador tolera el cristianismo y ya no es perseguido, sino que es visto con buenos ojos, pues muchos paganos dicen: nos haremos cristianos aunque sigamos viviendo como paganos. Eso hizo que surgieran muchos escándalos. Y ante esos escándalos, el Espíritu suscita dentro de la Iglesia a San Antonio y a sus compañeros para que ellos, con la fuga mundi, sean luz en medio del mundo, testimonio de radicalidad en el sentido de entregarse a Dios y de vivir el cristianismo no a medias tintas, sino totalmente. Él fue luz en el mundo, instrumento de Dios, para señalar a los hombres que no se puede ser un cristiano a medias tintas, sino que se ha de amar a Dios por encima de todas las cosas. Dios no está en contra de los tuyos, pero sí es el Señor. Y estando Dios en el primer lugar de tu corazón, Él pone en equilibrio todo lo demás. ¿Por qué creo que es importante la figura de San Antonio, además
por lo que nos enseña de darle a Dios el primer lugar. Estamos viviendo tiempos difíciles, a nadie se le escapa. Dentro de la Iglesia uno escucha a eclesiásticos que predican en contra de la doctrina de la Iglesia, no solo de la moral, sino también de la doctrina en el sentido de aquello que describe y define cómo es Dios y cómo tenemos que comportarnos los hombres. Y uno puede entrar en miedo o en zozobra. ¿Qué va a pasar con la Iglesia? Confía. Confía en Dios, el Espíritu, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad y es la que guía a la Iglesia, suscitará carismas, tocará el corazón de las personas que surgen para solucionar los problemas concretos de nuestra Iglesia y de nuestro tiempo. No tengamos miedo, el Espíritu no está dormido. Y por otra parte, pregúntate, ¿qué querrá el Señor que haga yo? ¿Cómo podré yo ser instrumento de Dios en medio del mundo? Quizás siendo más fiel al Señor, quizás siendo luz en medio del mundo porque intento amarle con todo mi corazón y no a medias tintas. No solo confiamos en el Espíritu Santo, sino que además también nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Me tendré que formar para después poder enseñar y educar a los demás? ¿Tendrá que ser mi vida testimonio para ellos por la integridad de mis costumbres? ¿O por el contrario soy como una veleta que hoy dice una cosa y mañana la contraria, que en función de sus apetencias cambia de opinión y por lo tanto no ama a Dios por encima de todo? Confianza en el Espíritu. La Iglesia no la dirigen los hombres, aunque a veces lo parezca, la dirige el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, preguntarnos, ¿qué querrá el Señor de mí? ¿Qué tendré que hacer? ¿Cómo podré ser instrumento suyo en medio del mundo? Pedimos a San Antonio, él que fue el iniciador del monacato oriental, que interceda ante Dios por nuestra Iglesia para que siga siendo sal de la tierra y luz del mundo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.